Bienvenidos a este nuevo capítulo de tu curso de programación de macros para Excel. Si tú estás llegando por primera vez a mi canal o a este video, te comento que estamos llevando el curso de programación de macros para Excel desde cero hasta avanzado. Es totalmente gratis y el link te lo dejo en la descripción. Bien, el día de hoy vamos a ver las constantes. Bien, en el capítulo anterior vimos las variables, cómo declarar una variable, los tipos de variables y sus tres ámbitos. Ahora nos toca ver las constantes. Primero vamos a definirlo, por acá lo tengo. Miren, las constantes son valores que no cambian. Las vamos a utilizar siempre para que tengan el mismo valor, pero a la vez lo vamos a seguir utilizando en el transcurso de la macro. En conclusión, una constante nunca va a cambiar de valor. En cambio, una variable sí puede cambiar de valor las veces que nosotros queremos. Para que ustedes puedan entender mejor cómo trabaja una constante, vamos a desarrollar algunos ejercicios para que no les quede ninguna duda. Bien, yo por acá tengo el Excel. Vamos a abrir el editor de Visual Basic. Vamos a ir a hoja 1, clic derecho, ver código. Lo primero que vamos a hacer es insertar dos módulos. Vamos a ir a la pestaña Insertar, módulo 1, Insertar, módulo número 2. Bien, aquí en módulo 1 vamos a crear un procedimiento o una macro recordando cómo trabajan las variables que ya conocemos. Ponemos la palabra mágica sub. Vamos a poner, por ejemplo, mi macro se va a llamar variable y voy a presionar enter. Bien, ahora sí lo que vamos a hacer es declarar algunas variables. Por ejemplo, pongo la palabra dim para declarar mi variable. Le voy a llamar precio. Bien, a esta variable le voy a declarar como single. Acá lo tengo, que trae decimales. Y ahora sí, bien, ya tengo mi variable precio, ¿no? Ahora sí a precio, aquí le voy a igualar, por ejemplo, a 100. Bien, y luego al final voy a imprimir MSG Box y vamos a poner precio, ¿no? Si nosotros corremos esta macro, miren lo que va a pasar. Acá le damos en play y me arroja obviamente el número 100. Pero ¿qué pasa si yo vuelvo a utilizar esa variable y pongo igual y ahora pongo 200? Miren lo que va a pasar. Ejecuto y ahora me arroja el número 200. Recuerda que si a la variable en la última línea le igualas a cualquier otro número, entonces esa variable va a tomar el último valor que le acabamos de asignar, ¿no? Así sea menor, por ejemplo, si le ponemos 1, ejecutamos, quiero que vean que ahora aparece el número 1. Eso quiere decir que si aquí el precio está igualado a 100 y si más abajo tenemos nuevamente, llamamos a la variable precio y le igualamos a 1, le va a chancar al valor que está arriba, ¿no? En cambio, eso no se puede hacer con las constantes. Recuerden que las variables tienen esta manera de trabajar y es muy común que vayan adaptando o vayan tomando otros valores. Eso es muy normal, pero con las constantes no sucede eso. Por ejemplo, pongo acá el procedimiento o mi macro sub, vamos a llamar constante. Bien, presiono enter y vamos a crear nuestra constante. Bien, acá para crear una constante ya no ponemos la palabra dim, eso es para variables. Aquí vamos a poner la palabra cons, así como lo están leyendo. Bien, luego de eso vamos a poner, por ejemplo, a ver qué nombre le podríamos poner. Yo voy a poner cambio, a ver, cambio dólar. Bien, acá en Perú. Y luego de eso le vamos a definir el tipo de variable, el tipo de constante. Vamos a poner as y luego vamos a poner single. Bien, recuerden, a ver, perdón, acá me faltó algo. Miren, acá me faltó algo. Luego de declarar la variable como single, vamos a poner igual. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, acá en Perú está 3.7 el dólar, ¿no? 3 soles acá en Perú es igual a un dólar. Bien, pero recuerden, a ver, las constantes, al igual que las variables, también podemos definir el tipo de variable. Todos los tipos de variables que existen también lo podemos definir acá en las constantes. Y también, antes de seguir avanzando, estas variables o estas constantes, perdón, pueden ser de ámbito local, pueden ser de ámbito privado o pueden ser de ámbito público. Bien, vamos a ver un ejemplo también con estos tres casos. Al igual que las variables, las constantes también pueden declararse y pueden ser en estos tres tipos
de ámbito. Bien, ahora si nosotros imprimimos esto, a ver, MSG Box, cambio, dólar, vamos a ver, ejecutamos y no hay ningún problema. Ahí lo tenemos, 3.7. Pero ¿qué pasa ahora si yo hago lo mismo que una variable, ¿no? Cambio, dólar, pongo igual y ahora quiero que valga 4. Miren, ejecuto esto y ya me arroja un error. ¿Por qué? Porque no puedo volver a tomar la constante y a volver a chancar los valores como hicimos en las variables, ¿no? Estas constantes en algunos casos sí son muy requeridas, ¿bien? Pero como pueden ver no puedo hacer al igual que la variable que hicimos arriba, ¿no? Chancamos el valor. Acá no se puede reemplazar. Por eso dicen que la constante siempre va a tener el valor que le declaremos al inicio, ¿bien? Por ejemplo, si yo acá, obviamente que acá sí puedo cambiar, ¿no? Puedo poner el 5, ahí no hay ningún problema, a ver, ¿sí? Sí, está bien, ejecutamos, sí, ahí está el número 5, ¿no? No hay ningún problema, ¿bien? Ahora sí, vamos a hacer otro ejemplo, a ver, vamos a hacer otro ejemplo más abajo, voy a poner otra vez sub, vamos a ver constante número 2, ¿bien? Vamos a ver acá, vamos a declarar otra constante, voy a poner const, en este caso le voy a poner cantidad, a ver, vamos a poner cantidad, as, y le voy a poner como entero, integer, ¿no? Le igualo y voy a poner el número 100. Bien, quiero que vean que las constantes sí pueden trabajar con variables. Declaro una variable, dim, pongo por ejemplo acá total, lo voy a declarar también como entero y acá abajo voy a poner total, le voy a igualar, miren, a total, le voy a igualar a cantidad por, vamos a ponerle por 3, ¿no? Quiero que vean que acá estoy utilizando una constante dentro de una variable. En este caso la constante sí trabaja normalmente, ¿no? No hay ningún problema. A ver, faltó imprimir esto, MSG Box, total, y vamos a ejecutarlo y miren que me arroja el número 300, ¿no? Como pueden ver, la constante sí puede trabajar normalmente con otras variables, pero ojo, lo único que no puede hacer es reemplazarse su valor. Eso ténganlo muy en cuenta, ¿bien? Vamos a ver en sus tres ámbitos, el ámbito público, acá lo tenemos, el ámbito local, privado y público. Vamos con el local. Por ejemplo, miren, este precio que estamos observando acá, a ver, no una constante, mejor acá. Este cambio de dólar, por ejemplo, lo voy a cortar y le voy a pegar acá abajo. Supuestamente voy a ejecutar este procedimiento, ejecuto, vengo a la constante 2, ejecuto y miren, no me salta nada, ¿no? No me salta nada en realidad porque son implícitas, así que vamos a declarar acá option explicit para que me exija, a ver, option, si acá está mal, para que me exija declarar las variables. En este caso, miren, cambio dólar, acá está en la constante, ejecuto, nada, porque no imprime nada. Vamos más abajo y acá sí me debería imprimir, ¿no? Ejecuto y miren, me salta error. Eso pasa porque la constante es de ámbito local. Está declarada dentro de esta macro o este procedimiento, ¿no? Pero si a esta constante le cortamos, le voy a poner arriba y aquí antes de la palabra const vamos a poner privado o private, ¿no? Ahí lo tenemos. Ahí miren. Ya lo acabo de poner en la parte superior. Ahora sí, si vengo a esta macro, a la subconstante, ejecuto, quiero que vean que ya me salta el número, ¿no? Igualmente acá, copio, pego, ahora sí, ejecuto, miren que también me salta el valor, ¿no? Entonces, para que la constante sea de ámbito privado y pueda ejecutarse en cualquier macro, tengo que declarar en la parte superior y poner la palabra private. Pero, ¿qué pasa si acá, por ejemplo, pongo sub? Vamos a poner acá prueba y aquí vamos a llamar a esta constante, ¿no? Así que vamos a copiarlo, control C y le vamos a pegar acá. Pero en la parte superior vamos a poner option explicit para que me obligue a declarar las variables. Ejecutamos esto y miren que me arroja error. Entonces recuerden que una constante de ámbito privada solamente va a funcionar en torno a un módulo, pero no entre módulos. Si quieren que esta constante trabaje en todos los módulos, entonces acá le ponemos public en reemplazo de private, ¿no? Aceptamos, venimos al módulo número 2, ejecutamos y ahora sí tenemos el resultado. Bien, y eso sería todo para las constantes. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, coméntenme.
y yo les voy a responder para poder ayudarles. Bien, no se olviden de suscribirse a su canal El Tío Tech y nos vemos en un próximo video.